hombre robot, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de Mediprint. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo ves, Fer? Está interesante, ¿no? Es un tema que Pues, ¿qué respuesta da la ciencia, no? desde la primaria traemos y creo que aquí el tema interesante más que la respuesta es la pregunta, porque si decimos ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Podríamos pensar que es muy obvio responder que el huevo. ¿Por qué? Eh, los huevos vienen desde la época de las amniotas, que son algo que tiene 350 millones de años de antigüedad. Es de estos huevos es que teníamos esta clase de animales reptiformes, o sea, animales tipo cocodrilos, por así decirlo, o sea, animales que vienen del tipo de los reptiles, ¿no? Creo que la pregunta tendría que ser más textual y ser, ¿qué fue primero? ¿El huevo de gallina o la gallina? Entonces, eh, siendo esta la pregunta, fue primero la gallina. Es curioso, ¿sabías que las gallinas, las aves en general, son evolución directa de ciertas especies y subespecies de dinosaurios? Entonces es algo súper interesante, o sea, esos animales gigantescos, etcétera, para adaptarse al medio, fueron reduciendo su tamaño, fueron eh, cambiando sus formas de reproducirse y fueron cambiando sus escamas por plumas, fueron adaptándose al clima y es lo que vemos hoy. Y esta es una tendencia que vemos en muchísimas especies. Por ejemplo, el lobo es el antecedente directo de lo que hoy día son los perros. Y las mutaciones se fueron dando así. Cuando el hombre domestica al lobo, lo que pasa es que empiezan a interactuar y se dan cuenta de que trabajan mejor juntos, entonces el lobo deja de ser agresivo con los humanos, porque ya no necesita hacerlo, se vuelven una sociedad simbiótica y entonces poco a poco con el tamaño, conforme el humano va desarrollando sus capacidades, por ejemplo, de cacería, herramientas, armas, el lobo pasa de ser un compañero de caza a ser una mascota. Entonces ya no necesita ser grande, ya no necesita tener grandes y filosos dientes, se va reduciendo, ¿no? Hasta ser las cosas que hacemos hoy día, ¿no? Como los perros pug, que serán muy bonitos, pero los pobres no pueden ni respirar, ¿no? Es Exacto. ingeniería genética hecha de formas no necesariamente en laboratorio, ¿no? Cómo cruzas los perros, etcétera, esto rollo de las rayas, de las razas puras y que el pedigrí, etcétera. Pero en este sentido, lo que realmente pasó es que de esta evolución había una especie a la que vamos a llamar protopollo. No era un pollo, era una especie parecida a lo que tendría que ser un pollo. Y esa especie, al reproducirse a través de mutaciones pequeñitas, eventualmente generó lo que sí podrías llamar un pollo. La única forma de que exista un huevo como los huevos de gallina es que esté presente una proteína llamada OV17. Esa proteína solamente existe así en el mundo. El único lugar donde puedes encontrarlo, donde se podría desarrollar, es en los ovarios de los pollos. Entonces, ¿Ovarios de los pollos? exactamente, sí. Digo, es un tema ¿Cómo? fisiológico. Todo mundo, o sea, bueno, las especies reproductivas con órganos reproductores se les dan nombres, a algunos se les dan nombres diferenciados de los nuestros, a otros no se les dan nombres diferenciados de los nuestros. O sea, ¿Pero al final cómo? del día son ¿Estás órganos diciendo que los reproductivos. pollos tienen ovarios? Sí. Ah, O sea, se reproducen, o sea, no son mamíferos, sí, ya. ponen huevos, pero a esa parte del órgano reproductor se le puede llamar ovario. Es donde se produce esta proteína OV17 que permite la formación de el cascarón del huevo. Pero espérame, entonces, ovarios son los que tenemos los mamíferos. Sí, ¿Y sí se entonces les por qué llama se así, les va a llamar pero se les ovarios puede, al órgano reproductor de de los pollos? y específicamente de las hembras. Es un tema simplemente de cómo se definen los nombres, o sea, no es algo muy, o sea, muy relevante. Se le podría poner otro nombre, pero aunque su reproducción es a través de huevos, o sea, tienen órganos
que se encargan de la generación de ciertas sustancias, como por ejemplo esta, que genera esta proteína que permite que se forme un huevo envuelto. Lo interesante de esta clase de reproducción, o sea, es que, de nuevo, si vamos al tema de qué es un huevo, es muy interesante que desde esa definición una célula eucariota, que pues es de los primeros organismos complejos, ya podrías definirla como un huevo, ¿no? Depende de cómo definas qué es un huevo. Estas células, lo que las diferencia de las células precariotas es que ya tienen información genética. En la historia de la humanidad empezamos, ¿no? Empieza el caldo primigenio, se empiezan a desarrollar todo el tema de la evolución, tienes las algas verde azules, tienes estas primeras células y después tienes las primeras células que tienen material genético transmitible que se guardan. A eso ya lo podría, según algunas definiciones, llamar un huevo. Después tienes huevos con membrana, de donde salen estos reptiles. Después, gracias a la evolución, empieza a haber algo parecido a los pollos, de esta evolución de los dinosaurios, que se vuelven estos protopollos, por así decirlo, que todavía no son pollos, porque todavía no es lo que consideraríamos como eso. Y en mutaciones pequeñas, eh, eventualmente nace uno que es el primer pollo que sale de una mutación, pero que sale de padres que son protopollos, y ese primer pollo, por primera vez con esta proteína OV17, pone un huevo de pollo. Entonces, ha sido todo un tema para la ciencia, se han corrido diferentes estudios. Por ejemplo, hay un estudio en el que se clasificaron 500,000 huevos de diferentes especies de aves a lo largo de la historia, donde se estudia, por ejemplo, por qué hay huevos que son redondos, por qué hay huevos que tienen forma cónica, por qué hay huevos de diferentes formas, de diferentes tipos. Y en el estudio de estas proteínas, de dónde se pueden encontrar, etcétera, es que se llegó a esa conclusión. Y se llega a esa conclusión, curiosamente, con una aplicación comercial. Lo que se estaba buscando estudiando esta proteína era cómo se podía hacer huevo, cómo se podían hacer implantes sintéticos o hueso sintético ¿A partir del basado huevo? en esa proteína a partir del huevo, de cómo se desarrolla el huevo. Entonces, por eso podrían, por ejemplo, como se fabrican muchos fármacos, encontrar en estos ovarios de los pollos cómo recolectar el material genético que hace que se genere esta proteína, se injerta en una bacteria, entonces se combina el material genético de esa bacteria con el material genético de los pollos, se mete eso a lo que se llama un bioreactor, que en realidad es como un lugar calientito que tiene las condiciones perfectas para que la bacteria se reproduzca. Una vez reproducida, se sedimenta, se hacen procesos físico-químicos que permiten extraer esa proteína y así es como la haces de forma sintética. Es más o menos como se hace hoy día, por ejemplo, la insulina para personas diabéticas. Antes, la insulina la obtenías de hígados de cerdos y lo que tenías que hacer era matar como a 400 cerdos para sacarles el hígado para generar unas cuantas dosis de insulina para una persona. Hoy día lo que se hace es que se combina ese material genético con bacterias, se introducen en un bioreactor, al reproducirse la bacteria reproduce lo que estás buscando y entonces puedes obtener insulina de forma sintética, ¿no? Así, si quieres proteína OV17 no necesitas matar a un montón de gallinas, sino que las haces en laboratorio, ¿no? Es bonito pensar que la ciencia está reduciendo cómo tenemos que hacer experimentación en animales para resolver los asuntos, ¿no? Antes, si querías probar un cosmético, tenías que rasurar y lastimar y quemar la piel de muchos animalitos, ¿no? Para probar cómo iban a funcionar en humanos, y aún así ni siquiera necesariamente que algo funcione en un animal implica que va a funcionar en una persona, ¿no? Hoy día tú puedes imprimir en 3D piel que sí sea de persona, como un cultivo 3D que es mucho más eficiente, y puedes probar los cosméticos ahí, ¿no? Entonces, la ciencia tiene muchas implicaciones positivas, ¿no? Para evitar el maltrato, la crueldad animal, y pues finalmente podemos dormir tranquilos, ¿no? Ya sabemos que primero fue el huevo, pero el primer huevo de gallina vino de una gallina. Quiere decir que fue primero la gallina. Te pregunta, ¿qué no las gallinas vienen de los dinosaurios?
Sí, 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 es lo que estábamos diciendo, es una evolución. Entonces él escuchó tarde, empezó a escuchar tarde. Son mutaciones que se van dando poco a poco. Es como, no sé si has visto estas películas, por ejemplo, de los X-Men, ¿no? Que de repente nacen y nacen con una mutación y ya pueden hacer diferentes cosas. La evolución natural es más o menos así, solamente que no es tan rápido. No es como que un día tengo un hijo y mi hijo se puede, no sé, correr súper rápido. Lo que pasaría en una evolución natural es que si viviéramos en un mundo en el que para poder sobrevivir tuviéramos que correr muy rápido para adaptarnos, lo que pasaría es que quienes sobreviven y se alcanzan a reproducir son los que ya corrieron rápido. Entonces tienen hijos que heredan estas cualidades y corren rápido y se siguen desarrollando y cada vez, cada vez, cada vez. Y lo que pasa es que con el paso de miles de años, cada vez van corriendo más rápido hasta que de repente corren súper rápido. Pero es un proceso gradual, poco a poco, basado en la selección natural. No es como en X-Men. Pero en realidad así funciona, así mutamos. Los seres humanos, y este es un tema súper interesante que hasta le podríamos dedicar un programa completo. Hombre, pues es que está impresionante. Desde hace mucho, mucho tiempo, de hecho desde que vivíamos en tribus de 50 personas, hemos dejado de evolucionar porque ya no lo hemos necesitado. Nuestros intelectos son tan superiores que ya no necesitas, no sé, para adaptarte al clima, desarrollar pelaje, porque simplemente controlas tu ropa, construyes una casa donde le pones clima. O sea, los humanos ya no necesitamos evolucionar, estamos estancados. Y es por esto, por este estancamiento, que la siguiente evolución que veamos en la Tierra no va a ser natural, va a ser artificial, van a ser las máquinas y la inteligencia artificial, porque nosotros ya no estamos evolucionando. Pues ahí el tema, Said Badwan, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Tus datos, por favor, hombre robot. Claro que sí, síganos en las redes sociales, estamos en todas como El Hombre Robot, Instagram, Twitter, Facebook, y les recuerdo, el próximo programa anunciamos a los ganadores del curso de impresión 3D en mis oficinas. Lo que tienen que hacer es mandarme un mensaje directo a cualquiera de estas redes con el mensaje quiero la beca QTF para el curso de impresión 3D. Es una beca completa 100% y 2 medias becas que vamos a estar anunciando la próxima semana. Manden los datos y pues eso sería todo. Manden por favor correo, teléfono y nombre para poder contactarlos en caso de ser ganadores. Qué maravilla. Vamos